Mis queridos hermanos, qué alegría encontrarme con ustedes en este primer encuentro de formación para la Pastoral Familiar Nacional. Sin duda, la formación es de suma importancia. A mí me viene en mente que cuando Jesús miró a la multitud, dice el texto, los miró que andaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Se puso a enseñarles, lo que da a entender la necesidad de formarse. Y ustedes, la pastoral familiar, y creo que están también hermanos que no son de la pastoral familiar, pero se han querido sumar, pues reconocen con esto la importancia de abrirse a los conocimientos, ¿verdad?, sobre el misterio de Dios, sobre el misterio de la iglesia y toda esa realidad que nosotros vivimos como peregrinos de la esperanza. Ahora en Cuaresma es un tiempo oportuno para hacerlo, ¿verdad? Y les deseo que saquen mucho provecho de esto y sigan viviendo este camino cuaresmal con el lema: una iglesia sin cruz no es la iglesia de Jesús. Asimismo, una familia sin cruz no es la familia de Jesús. Que me los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y disfruten la formación. Saludos hermanos, comenzamos este camino a través de este itinerario de formación de la pastoral familiar y en este primer encuentro que estamos teniendo de formación tenemos al padre Gabriel Pallavicini. Él es especialista en temas de familia, realizó sus estudios en estos temas en Roma. Y hoy nos trae este primer encuentro con el tema de formación, acompañamiento a las familias, desde esta realidad también nuestra como agentes de pastoral. Para nosotros es un gusto contar con el Padre Gabriel en este primer encuentro de formación de nuestra pastoral familiar, que está conectada en diferentes lugares de la provincia eclesiástica de Nicaragua. De verdad que es una bonita oportunidad y esperamos que este momento de formación pues también nos ayude a todos nosotros a crecer y a madurar y a formarnos en este camino como agentes de pastoral. Bienvenido, Padre. Un gusto de verdad de recibirle y una bonita experiencia que nos acompañe en este proceso de formación para nuestra pastoral familiar en Nicaragua. Muy buenas noches, saludos cordiales y muchas bendiciones, queridos agentes de Pastoral Familiar de Nicaragua. Gracias por invertir su tiempo en estas formaciones continuas que de manera online estaremos también acompañando y compartiendo con ustedes pues temáticas importantes para poder nosotros ser como ese viandante o compañero de camino que se hizo Jesucristo con aquellos discípulos de Maús y poderlos acompañar en ese itinerario hasta introducirlos en aquella casa cuando lo reconocieron en la fracción del pan. Es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Y la temática de hoy es para abordar esto del acompañamiento. El acompañamiento cristiano, el acompañamiento que como agentes de pastoral familiar estamos llamados también a brindar a las familias en diversas situaciones, pero sobre todo algunas generalidades propias que a través de las diapositivas que les iré presentando podemos ir también comprendiendo.
Veamos entonces estas razones para el acompañamiento en el mundo de hoy. Y comienzo citando lo que nos presenta a Boris Letizia en el numeral 291. La iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de la tempestad. Amoris Laetitia, numeral 291. Qué bien poder estar acompañados. Y este acompañamiento ya lleva una intención, ya lleva una finalidad. Y en primer lugar, pensemos en nosotros mismos. ¿Quién a lo largo de nuestra vida nos ha acompañado? ¿O quiénes nos han acompañado en momentos decisivos e importantes de nuestra vida, aunque sea transitoria, fugaz, efímera? Pero hay momentos que marcan nuestra existencia en este mundo. Y creo que cada uno de nosotros podríamos recordar, regresar a la historia de nuestra niñez, de nuestras vidas. Y ojalá cada uno de ustedes puedan ir identificando con nombre y apellido a aquellas personas que nos han acompañado a lo largo de esta vida. En esos momentos que para ustedes y para mí son significativos. Pero en este aspecto también debemos tener como presupuesto el poder diferenciar entre lo que es ayudar y acompañar, así como también la diferencia que hay entre acompañar y aconsejar. Es interesante que el verbo acompañar, en la primera acepción del diccionario de la Real Academia, indica estar o ir en compañía de otra o de otras personas. Pero este sentido se enriquece con un matiz afectivo en la quinta acepción que nos presenta el significado del diccionario. Nos dice, es participar en los sentimientos de alguien. Por tanto, una premisa básica, queridos hermanos, es que para el acompañamiento, para acompañar, debemos ser conscientes que vamos bajo la mirada misericordiosa de Dios Padre, quien con amor y por amor siempre está a nuestro lado, acogiendo y acompañando a todos sus hijos desde la creación del mundo, desde que fuimos creados a su imagen y semejanza. Acompañar entonces no solamente en este aspecto consiste en dar instrucciones, no es solamente acompañar, dar una directriz, no es solamente tener ese control. Ahora a muchos nos encanta tener el control de todo. Acompañar va más allá de eso. Acompañar es poder caminar junto al otro. Ahí tenemos el paradigma que nos cuenta San Lucas de Jesús resucitado con los discípulos de Emaús. Acompañar no es ir cargando al otro, tampoco es irlo empujando, ni mucho menos arrastrando, porque para este caminar al lado de la otra persona, persona a persona, hay que creer en el otro. Hay que creer en las capacidades del prójimo. Hay que creer que tiene esa potencialidad de crecer y llamémoslo así, si gustan de manera romántica, que el otro, que mi prójimo, que esta persona o esta familia a quien quiero acompañar, tiene esa capacidad, esa potencialidad de florecer, es decir, que dé fruto. Acompañar entonces es saber contemplar al otro, saber mirar al otro. Y esto es complicado. Es complicado porque implica poner atención, saber observar y por ende escuchar. Hay que entenderlo. Nosotros estamos llamados, por tanto, a ser empáticos. Y una vez que logramos ser empáticos, habrá que ser comprensivos, generar alguna acción y finalmente podemos estar hablando que acompañar es cuestión de amar, de amar.
Fíjense en todo el recorrido que hemos venido trazando, ¿verdad? Generar una acción para amar mejor, acompañar para amar mejor significa poner atención, escuchar, entender, comprender, presencia. Y cuando hablamos de estar en la familia, estar con los que queremos, acompañar es estar plenamente de cuerpo y alma. Acompañar es también un acto educativo y amoroso. Y estamos precisando algunas diferencias entre lo que es ayudar, lo que es aconsejar y acompañar. Ya he dicho que ayudar no es lo mismo que acompañar. Cuando hablamos de ayudar, lo hacemos para responder a una necesidad, pero acompañar es otra cosa. Aconsejar es poder marcar un sendero, una ruta, una directriz, es sugerir una dirección, este camino o el otro. Incluso ahora con estas aplicaciones de geolocalizadores como los que nos presentan ahí para evitar las rutas con alto tráfico a tantos metros de distancia, ¿no? Entonces, estos geolocalizadores nos ayudan, nos aconsejan cuál es la ruta que tenemos que caminar, que transitar para llegar al destino que queremos. Pero el tema de hoy y nuestra vocación laical como agentes de pastoral familiar es acompañar. Y acompañar, además de esta ayuda y de estos consejos que yo pueda brindar desde mi testimonio de vida, desde mi experiencia de fe, tiene algo más allá que a mí me apasiona. Algo que puede ser verdaderamente que nos llene de ilusión, que nos llene de sentido, que lleve a aquella persona a transformar la relación. Sí. Acompañar es transformar la relación de estar presente en el proceso del otro. Entender que el otro, que mi prójimo, que cualquier hermano o familia o matrimonio, en la situación que esté pasando, debo entender, debo comprender de que transformar la relación es estar presente en ese proceso del otro. Entender que el otro está en continuo proceso y entender que es su proceso, un proceso que tiene también características propias. Por eso la exhortación apostólica que tanto revuelo causó y que muy poco fue comprendida y es un desafío el poder aplicarla, la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, nos invita por eso a brindar un acompañamiento a los recién casados, a quienes viven el noviazgo y a quienes han sufrido la ruptura en el matrimonio. Por ejemplo, pero hay otros casos. No se puede acompañar de cualquier manera. Tenemos que acompañar con atención y con cuidado. Y por esto debemos buscar herramientas que nos ayuden a acompañar de una manera más efectiva a las familias y a todas las personas desde el inicio de su vida. El problema es que para el acompañamiento, hermanos, para acompañarse necesita tiempo. Y el gran dilema de hoy, ¿no? La gran pobreza de hoy, ahí lo vamos a mencionar, es que muchas veces nos excusamos, nos lavamos las manos diciendo, es que no tengo tiempo, el tiempo no me da. Para acompañar se necesita tiempo, constancia y esfuerzo. Y a veces de todo esto carecemos. Es decir, acompañar crea fatiga. Tampoco es cualquier tipo de acompañamiento. El acompañamiento que como cristianos católicos, como agentes, miembros, fieles laicos que integramos la pastoral familiar, tenemos que brindar no es cualquier tipo de acompañamiento. Es un acompañamiento que lleve el adjetivo calificativo de cristiano. Es un acompañamiento cristiano. Por ende, el adjetivo cristiano ya marca hacia dónde vamos.
Nosotros como acompañantes dentro de la iglesia estamos llamados también como aquel personaje, el buen samaritano, a curar heridas. Y muchas de estas heridas que transitan nuestras familias, que experimentan nuestros matrimonios, ¿verdad? Son de diferentes tipos estas heridas y nos toca ser esa mano de la iglesia que ayude a poder ir curando, ir cicatrizando. Acompañamiento cristiano significa que como iglesia necesitamos a Cristo como el principal acompañante, porque Él es la luz. Nosotros solamente acompañamos para mostrar la luz de Cristo, la luz que es Jesús. Son dos grandes retos, pues, que nos dan mucha esperanza. La gente necesita a Cristo, ciertamente, y nosotros como acompañantes necesitamos en primer lugar experimentar su presencia con nosotros para luego compartir su luz a los acompañados. Veamos pues cómo lo tenemos aquí en la presentación, algunas razones para el acompañamiento en el mundo de hoy. ¿Por qué? El hombre, el ser humano, está perdiendo el rumbo de su vida. Desorientado, no sabe a dónde ir y lo que le propone el mundo, la sociedad, lo acepta sin criterio alguno. Y eso que el mundo nos presenta no siempre es lo mejor. El ser humano se va deshumanizando, busca su propio placer, se opone a los valores y a su propia dignidad de ser hijo de Dios. El ser humano vemos que se vuelve en contra de sí mismo. Hemos dejado de valorarnos como persona para volvernos lobos rapaces de nosotros mismos. Asimismo, el ser humano vive de manera acelerada. Por ejemplo, vean ustedes hoy cómo los chicos, los jóvenes que desean comerse el mundo a mordidas, quieren vivir experiencias que no le corresponden en el campo de la sexualidad y la fertilidad. Hace que no disfruten de una relación de amistad. Hacen que no disfruten de la naturaleza misma y de los procesos que el ser humano vive. El hombre de hoy también deja de vivir la vida, atenta contra su propia vida, contra su propia persona. Y obviamente, con todo esto, se aleja de Dios, se aleja de la voluntad de Dios, se aleja de su amor, se deja de experimentar la vida, el gozo, la alegría y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aunque muchos digan que son creyentes, la vida misma dista mucho de lo que se puede decir. Por eso, hoy son muchas las situaciones, ¿verdad?, que se pueden experimentar en este campo de batalla. Y lo que vamos entonces viendo, lo que vamos nosotros experimentando, es que hay realidades que nos van extraviando en este mundo sin rumbo, sin horizontes. Y ustedes ven, por ejemplo, altos índices de suicidio que ven aumento porque ya desde niño y aún en la adolescencia se va atentando contra la propia vida. Las adicciones es también otra temática muy urgente. La palabra adictus significa esclavo. Drogas suaves y fuertes, fármacos analgésicos, medicamentos que por cualquier motivo usamos como los paliativos para el dolor. Ahora, muchos jóvenes hasta se drogan con la tramadol, por ejemplo, que son eh, medicinas controladas, paliativos para el dolor. Los niños los vemos adictos a los videojuegos, a las redes sociales, a otras experiencias y situaciones. Se vive también la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, que todo ello no deja de ser parte de la cultura, pues estas experiencias, cultura de la muerte, cultura de sepultureros. Se vive también una sexualidad desenfrenada,
cultura pansexualista, la poligamia, las uniones homosexuales, la trata de personas, la pornografía, el mundo de los proxenetas, el ambiente erotizado. Con este drama entonces nos interrogamos, como lo pregunta también Amoris Letizia. ¿Dónde están los padres de familia? ¿Dónde están los educadores? ¿Dónde están los consejeros y agentes de pastoral familiar? ¿Dónde estamos los sacerdotes y catequistas ante esta realidad? Y vean ustedes la delincuencia, la inseguridad, ¿verdad? La violencia que vivimos o sufrimos, robos, delincuencia. ¿Dónde estuvieron los padres de familia de todos estos sociópatas o toxicómanos? Y ya no se diga de la desintegración y violencia familiar. Cada vez más personas optan por el divorcio por múltiples razones, abandonan el hogar, tienen que emigrar y la entidad familiar se va disgregando. Hay una decisión, hay una ruptura. Entonces, frente a este panorama, tenemos que cuestionarnos. ¿Estamos acompañando de manera adecuada o nos estamos dejando acompañar adecuadamente? Pese a todo, hay muchos grupos que se dedican, como estos grupos de pastoral familiar, ¿verdad? Hay muchos grupos que se dedican al acompañamiento de los matrimonios, de las familias. Hay también retiros, talleres, formación de matrimonio. Hay un esfuerzo y gran interés de parte de la iglesia, que la iglesia obviamente es la única institución en el mundo eh, preocupada por salvaguardar la familia, ¿sí? En el ámbito del acompañamiento, pues habrá luces, hay sombras, sin embargo, necesitamos la presencia de personas que de verdad nos acompañen, no solo con palabras, sino con su testimonio, con su cercanía, que eso es lo fundamental. Todos necesitamos primeramente ser acompañados para poder acompañar a lo largo de nuestra vida. Y de la manera como fuimos acompañados, así será también la manera como podamos también realizar con las familias este servicio. Acompañamos desde nuestra experiencia, sí, con nuestras propias fortalezas y con nuestras propias limitaciones. De igual manera, debemos aclarar que nuestro acompañamiento tendrá éxito en la medida que las mismas personas lo puedan buscar. Nuestro acompañamiento tendrá éxito en la medida en que las mismas personas se dejen acompañar. Por tal motivo debe existir una respuesta y compromiso de parte de los matrimonios y también de las familias. Por ende, es urgente un acompañamiento comprometido. Tengamos presente que el primer lugar de acompañamiento es la familia. Los niños, los adolescentes e incluso también en la vida nupcial, en la vida conyugal, los esposos, sobre todo las esposas, reclaman esto, ¿no? El tiempo, la compañía, el tiempo de calidad de los padres hacia los hijos. Tiempo de los padres para que muchas veces no los vean solo como simples proveedores o niñeras o alimentadores o solamente alguien quien está ahí de emergencia para cualquier necesidad material. Hace falta el diálogo de los padres con los niños. Se necesitan que les brinden el mismo tiempo que les prestan en su trabajo, que le brinden el mismo tiempo que le prestan, por ejemplo, a las redes sociales o al mismo celular. Hay que saber acompañar entonces de manera comprometida, pero también se debe acompañar en el amor. El tema del amor, de la sexualidad, de la afectividad, no siempre se aborda de una manera recta, sino que consideramos que quien ha sido acompañado en su afectividad puede entablar relaciones personales equilibradas, respetuosas. Uno cree que alcanza la madurez convenida, adecuada, prudente, serena, ¿no? Y por eso contraen el sacramento del matrimonio.
Sin embargo, vemos que el valor del amor que se forma en la familia y el hogar es fundamental para el desarrollo de la persona como tal. Acompañar de manera comprometida, acompañar en el amor, acompañar también en el respeto. El respeto en el acompañamiento se aprende y es un valor que se asimila en relación con Dios, con el otro y con los demás. Los hijos, por ejemplo, absorben, los hijos ven, los hijos contemplan, aprenden del padre el respeto por la esposa, por sus hijos y también con las demás personas. Necesitamos acompañar en el servicio y la fe. Porque para adquirir el valor del servicio, los padres acompañan a sus hijos a servir en el quehacer de la casa. Todos queremos que nos sirvan, pero es que hay que tener una gran actitud de servicio a los demás en primer lugar. Y en cuanto a la fe, para que la persona crezca en su vida espiritual, se necesita del acompañamiento también de la familia. Por eso, qué importante, y recordemos nosotros, hagamos esa mirada retrospectiva, ¿no? Qué importante recordar las primeras oraciones que nos aprendimos en casa, porque la fe no nació en la iglesia, nació en el hogar. El primer lugar donde comencé a pronunciar el nombre del trascendente, el nombre de Dios, fue en el hogar, sea por boca de nuestros padres, de nuestra madre, o ya no se diga de nuestras abuelas mestizas que nos enseñaron las primeras oraciones. Las primeras oraciones las aprendimos en la casa, no en la iglesia. Hoy esto poco a poco se va rompiendo, puesto que son los abuelos y no los progenitores quienes transmiten la fe. Y muchos padres se han desentendido totalmente de la vida espiritual de los hijos. De igual forma, en la parroquia urge el acompañamiento en la vida espiritual, considerando que la formación que se recibe para muchos es única. Pero también, hermanos, tenemos que acompañar a la persona en cada etapa de la vida. Todos necesitamos ser acompañados desde que somos niños hasta el final de nuestra vida. Urge acompañar, ¿verdad?, en todas las etapas de la vida y acompañar a la persona también en todas sus dimensiones, en lo físico, en lo afectivo, en lo emocional, en lo intelectual, en lo humano y espiritual. Ya no se diga también en lo moral y social. Urge acompañar a los hijos, a los niños, adolescentes, a los jóvenes, que hoy es una realidad desafiante. Ya les compartía en algunos momentos cómo tenemos padres de familia que son exitosos profesionales, pero para abordar estos temas desafiantes con los hijos, hoy son incompetentes, no tienen las herramientas necesarias y son exitosos profesionales con títulos, maestrías, doctorados y no sé qué otras cosas, ¿verdad? Urge acompañar a los jóvenes en el descubrimiento de su vocación, no solamente con las pláticas prematrimoniales o los círculos de novio. Urge acompañar a los matrimonios recién casados y no hacer como hacen muchos grupos de pastoral familiar, un arroz con mango, ¿verdad? Mezclan a los que están recién casados con los que ya llevan años en los movimientos familiares o conyugales, como quieran llamarse, ¿no? Eso requiere un acompañamiento aparte. Urge acompañar a los matrimonios en las diferentes etapas de la vida. No es lo mismo un matrimonio con niños a un matrimonio con jóvenes o a un matrimonio que por diversa situación no son capaces aún de ejercer la paternidad y la maternidad. Urge acompañar a los enfermos, a los ancianos, a los que están viudos. Urge acompañar a los que están divorciados, a las madres solteras o familias monoparentales. Urge acompañar a cada persona y en cada etapa de la vida.
¿verdad? En cada etapa de la vida de la persona, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Desde la niñez, la adolescencia y cualquier realidad que se necesite o que estemos la situación nosotros mismos transitando, experimentando. Y uno en este aspecto se pregunta, ¿y cómo le voy a acompañar? ¿Cómo? ¿De qué manera? No somos aquí chamanes, no somos aquí que vamos a recetar Panadol a quien esté en agonía, no somos aquí coaching, para hacer el coaching famoso que hoy está de moda, no somos aquí ciertos influencers. Esto requiere tiempo, fatiga, respeto, escucha, como ya les he mencionado. Y por tanto, para acompañar, qué importante es que utilicemos también todo lo que somos y tenemos. Acompañar con todos nuestros sentidos, con la cabeza, por ejemplo. Ahorita, como estamos ustedes en esta formación, ustedes y yo, pensar, razonar cómo puedo ayudar a la persona que está frente a mí, buscando su bien, buscando, procurándole que llegue a su plenitud de vida, a su felicidad. Con los pies, pues caminar al encuentro de quien está solo, de quien está perdido, de quien está enfermo y necesitado. Con mis manos, pues saludando, abrazando, ayudando, construyendo, sirviendo. Con mi corazón, pues también tomar la decisión de amar a la persona que Dios me pone frente en mi camino y comprometerme con ella, con el corazón en la mano. Gastar mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi persona en él. Con mi boca, pues abrirla para dar el consejo, la ayuda o las palabras oportunas para orientar, para sugerir, para construir. Con los oídos, escuchando con atención, sin prejuicio y con empatía. Con los ojos, viendo sus rostros, su cuerpo, su alma, cómo se expresa y cómo no se expresa. Valoremos que la persona, hermanos, que es acompañada, es una persona realizada, es una persona feliz. Por ende, se le debe acompañar en todas sus dimensiones, como ya lo he dicho, en lo físico, en la alimentación, en la nutrición, en el aseo, en lo afectivo, en las caricias, en las palabras, en el amar, en lo emocional, que aprenda a ser dueño de sus emociones y no a que se desboque, no a que las desborde. En lo intelectual, que muchas veces se delega la responsabilidad o la culpa solo a la escuela y no se preocupan por reforzar los conocimientos adquiridos en la educación, en lo humano, ayudando a desarrollar todos sus valores, sus potencialidades en la vida espiritual, conociendo y amando a Dios en la vida sacramental. Pues aquí todos nosotros, como ya lo he dicho, estamos llamados a acompañar con nuestros sentidos, con todos nuestros sentidos: cabeza, inteligencia, pies, manos, corazón, boca, oídos, ojos. Todo tiene que entrar en juego para acompañar a los demás. Veamos este pequeño video que de tal manera nos sirva también para reflexionar, que es un panorama actual del mundo en el cual estamos.
¿Cuáles son los retos entonces para que tengamos en cuenta en este acompañamiento cristiano los retos, los desafíos que como agentes de pastoral familiar tenemos que afrontar, tenemos que asumir? Y aquí les pongo pues esta frase del Papa Francisco: Jesús está lleno de ternura hacia la gente, en especial hacia los excluidos, los pecadores, los enfermos de los que nadie cuida. La iglesia es como un hospital de campaña que debe curar las heridas, decía el Papa. Entonces, de los retos para el acompañamiento cristiano fundamentado con el magisterio de la iglesia, tenemos aquí Amoris Laetitia 291. La iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles. Es la frase con la cual inicié, introduje esta temática. Entonces veamos algunas premisas que es importante valorar, queridos hermanos. Ustedes y yo somos trabajadores de la viña del Señor. No somos coach, no somos terapeutas, porque el dueño de la viña es el Señor. Y nuestro fin, nuestra finalidad, nuestro servicio es que ayudemos a las personas encomendadas a llegar a que puedan alcanzar la plenitud de su vocación, su plenitud vocacional. Y esa plenitud vocacional pasa por entablar una relación amorosa con aquel que nos da la vocación, el origen de todo bien, la fuente del amor. Por eso, aquí en estas dos columnas, miremos qué es lo que hace el Señor y qué es lo que podemos hacer nosotros. Sí, el Señor es el dueño de la viña y nos ama. Nosotros, en cambio, somos trabajadores. El Señor, nuestro buen Dios, es omnisciente. En cambio, nosotros, en nuestro servicio de acompañamiento, conocemos por partes, conocemos por procesos. Nuestro buen Dios es omnipotente. Actúa sobre la persona que acompañamos, sobre nosotros y sobre las circunstancias mismas. Pero nosotros como servidores somos limitados. Somos limitados. No sabemos todo de la persona que acompañamos. No tenemos ningún poder sobre ellos ni sus circunstancias. Del Señor es la iniciativa. En cambio, nosotros somos invitados a trabajar en su viña. Nosotros solamente secundamos esa iniciativa. De ahí que si tenemos la invitación de acompañar a los demás, tenemos que desarrollar algunas virtudes como lo tenemos por aquí, ¿verdad? Si somos trabajadores de la viña del Señor, el Señor es el dueño de esta viña, entonces necesitamos confianza. Si hemos dicho que el Señor es omnisciente y nosotros conocemos por partes, por procesos, o conocemos todo y solo aquello que la persona nos quiere externar, entonces hay que tener paciencia. Si hemos dicho que Dios es omnipotente y que nosotros no tenemos ningún poder sobre el otro, ni sobre la circunstancia, entonces tenemos que ser humildes y realistas. Si sabemos que del Señor es la iniciativa y que nosotros somos invitados, aquí tenemos que desarrollar la virtud de la contemplación y la escucha, nosotros como acompañantes. Sigamos viendo algunas premisas. Que en primer lugar, los tiempos no son nuestros tiempos. Los tiempos de Dios no coinciden con nuestros tiempos, ¿verdad? Dios conoce el presente y el pasado.
Porque como es omnisciente, sabe lo que está pasando en el interior de la persona, conoce la historia de la persona. En cambio, nosotros trabajamos en el aquí, en el ahora. Conocemos lo que la otra persona nos haya querido revelar sobre sí misma, sobre sus circunstancias. El acompañado, si desea, nos contará su historia con su versión propia, pero nosotros no conocemos su futuro. En cambio, Dios es omnisciente. Dios ama a la persona que acompañamos, la conoce, la respeta, busca su bien, no se impone, no pide imposibles. Y como acompañantes nosotros no podemos controlar la situación ni la vida del otro. No diseñamos la estrategia. Nosotros solo vamos a contemplar y a esperar la acción de Dios, el paso de Dios en la vida de la otra persona que estamos acompañando. Escuchando, obviamente, al Espíritu Santo, teniendo discernimiento. Debemos siempre respetar la libertad del otro, siempre con confianza, con paciencia. Entonces, he dicho, tenemos que desarrollar la actitud de confianza, la virtud de la paciencia, la virtud de la esperanza, porque Dios tiene un camino diferente para cada uno de nosotros. Dios es creativo y nosotros estamos llamados a contemplar el paso de Dios por la vida de nuestros acompañantes. ¿Qué retos entonces vamos a encontrarnos como agentes de pastoral en este servicio del acompañamiento? Yo como acompañante no controlo la situación. No diseño la estrategia, solo contemplo el paso de Dios por la vida de las otras personas. Yo como acompañante tengo que escuchar en primer lugar lo que el Espíritu Santo me inspira. Debo esperar pacientemente el paso de Dios y con humildad, sabiendo que mi campo de acción es el aquí, es el ahora. Entonces debo respetar la libertad del otro, sin olvidar que también en este servicio procuro encauzo, rezo para que a quienes voy a acompañar lleguen a la plenitud de su vocación. Por eso, retos que provienen también del acompañado. Tengo que respetar su libertad, su camino y forma de ser son diferentes también al de cada uno, al nuestro. Algunos son más racionalistas, otros más sentimentalistas. Debemos también en estos retos que provienen del acompañado, no quedarnos solo en lo externo, en las actividades, sino sobre todo cambiar el corazón, formar un corazón orante. Y el camino del cristiano pasa siempre por una relación con Dios, una relación personal con Dios. Estamos hablando de los retos tanto del acompañante. Hemos visto los del acompañado y veremos los retos que también provienen de la cultura, porque para poder acompañar tenemos que afrontar estos desafíos. Hoy tenemos el sentido de la inmediatez. Acompañar a una persona, acompañar a la familia no es algo inmediato, así como sucede hoy de manera instantánea. Queremos arreglar el mundo, solucionar los problemas. Está también lo del eficientismo, cuánto rendís, o como hacen hoy algunas empresas de venta que te ponen metas, que sea eficiente, ¿no? Tenemos también esta realidad de la despersonalización por el mundo digital. Vivimos en un mundo cada vez más digital, pero el acompañamiento cristiano es relación personal, relación con Dios. Y Dios es persona. Y si la gente ya no sabe cómo relacionarse entre las personas, esto hoy es un reto. ¿Cómo acompañar? ¿Cómo poder ayudar a alguien que solamente se relaciona con pantallas?
estamos, ¿verdad?, en la era del constructivismo. Todo se construye, no se recibe. Con lo que eres, puedes construir muchas cosas, es lo que dicen hoy, ¿verdad? Pero no hay que olvidar el don, la gracia, los talentos, la gratuidad. Mucha gente piensa que todo lo que tienen, lo que son, es porque se lo merecen. Lo ven como un derecho y no como una gracia, no como un don. A esto tenemos que ver el relativismo, añadirle también esto de la ideología de género, y el avance de la ciencia hace que surjan situaciones que antes eran impensables, ¿verdad? Y que ahora necesitamos acompañar. ¿Cómo entonces acompañar todos estos retos personales? Después del acompañado y después también que se impone en la cultura. ¿Cómo afrontar estos retos? Ante los retos personales, mis queridos hermanos, formación. Por esto la razón de estos cursos, ¿no? Formación, oración, trabajo espiritual personal. El discernimiento también es otra escuela del Evangelio. Familiarizarnos con las cosas de Dios para que también lo sepamos reconocer. Eso es importante. Ante los retos personales, oración, formación, trabajo espiritual personal, aprender a discernir. Ante los retos culturales que he mencionado, igual, estudiar, informarse, entender, dar claridad, dar luz, iluminar. Y ante los retos que provienen del acompañado, contemplar mucho a Cristo. Como por ejemplo Cristo trató a la mujer samaritana, a la mujer adúltera. Como Cristo, teniéndolo como paradigma, se relacionó con los enfermos para empaparnos de Cristo de esa forma hermosa que tuvo en el trato para con los demás. Ante los retos que provienen del acompañado, conocer al otro, su psicología, su realidad sociológica, aceptarlo, buscar siempre su bien y curar sus heridas, porque quien cura, quien da luz, es Cristo. Pero muchas veces nuestra labor va a ser también de intercesión, de servidores, de mediadores. Qué importante es acompañar, pero sabiendo escuchar. Porque en las relaciones de ayuda, la escucha es un elemento fundamental y para practicar la escucha hay que aprender a ser discreto. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, este gran teólogo y doctor de la Iglesia, pone la discreción en relación con la humildad. La escucha requiere silencio, proximidad y también una persona que inspire el deseo de abrirse, porque sin confianza no se puede construir nada duradero. Una buena escucha requiere un silencio respetuoso por parte del oyente para observar y hacerse cargo de la necesidad que está en juego. De ahí que los ingredientes necesarios para practicar la escucha son, en primer lugar, la amabilidad. Amabilidad que permite comprender a la persona que tengo delante. La compasión. Ponerme también en los zapatos del otro. Ver el sufrimiento, la fatiga y ayudar también al otro a entender los comportamientos desagradables y agresivos que surgen en este sufrimiento. La ecuanimidad, que nos permite ser imparciales y no emitir juicios, sino ver la objetividad de los hechos. Acompañar, pues, es importante, hermanos, de la pastoral familiar, es importante para amarme, acompañar para amar mejor. Un estudio reciente, ya para ir concluyendo esta temática, un estudio reciente encontró en estas realidades de la familia tres tipos de pobreza. La pobreza económica que está presente en muchos de nuestros países, en muchas de nuestras ciudades y de las realidades de las familias. Otra pobreza es la pobreza de tiempo.
eso que ya reflexionábamos y que muchas veces se le reclama la esposa al esposo, es que no me das tiempo, no me atiendes, pobreza de tiempo, es que tus hijos, no se implica en tiempo de calidad para los hijos, por esta cuestión de la falta de equilibrio entre el trabajo y el hogar. Y otra es la pobreza de afecto. Un estudio reciente habla de tres pobrezas: económica, de tiempo y de afecto. Y cuando esta pobreza de tiempo se apodera en un hogar, difícilmente se puede evitar esta pobreza de afecto. Y qué importante es reflexionar qué tan comprometido, qué tanta ilusión, qué tanto fervor me da el poder acompañar para lograr que las personas cumplan con una de las finalidades, objetivos de su vida. Tengamos presente que ustedes y yo fuimos hechos para ser felices, para ser bienaventurados, y venimos al mundo a ser felices, y en gran medida nuestra capacidad de felicidad está supeditada a nuestra capacidad de amar. Por eso, qué importante es que fomentemos en este acompañamiento a las familias de nuestras parroquias, empezando también por las nuestras, por mi familia como iglesia doméstica. Qué importante es fomentar la cohesión. Y esta cohesión, para poder acompañar, debe estar basada en la confianza y la solidaridad. Y aquí me tengo que preguntar, ¿qué estoy haciendo yo para fortalecer la confianza? ¿Cómo estoy propiciando la confianza entre mis seres queridos? Mis seres queridos o mi familia parroquial o mi grupo o comunidad de pastoral familiar encuentran en mí alguien confiable, alguien que pueda ser solidario a las circunstancias, a los pensamientos, a los deseos o a las decisiones de las otras personas. Fomentar la cohesión pues implica ser confiable, ser solidario. Otro aspecto, segundo aspecto, pues de permanecer en este acompañamiento con clave, es la flexibilidad, ¿sí? Pienso que la flexibilidad, queridos hermanos, es algo que nos dejó en herencia la pandemia a nivel mundial, esa capacidad de adaptarnos como lo tiene, por ejemplo, una palmera que puede venir esas propiedades a ilustrarnos esto, ¿verdad? La palmera se mantiene en pie en sus raíces, en sus cimientos, raíces profundas, pero el tallo es flexible, ¿verdad? Principios, tener valores, tener ideales, pero también flexibilidad, tolerancia, pero manteniéndose firme. Otra imagen podría ser la del roble, dirán algunos, ¿verdad? Que es rígido, duro, más fácil que se llegue a romper, pero es más fácil que se llegue a quebrar. Y no queremos eso. Por eso, hoy que vivimos el síndrome de la vida ocupada, que vivimos la adicción a la urgencia, que vivimos una adicción a la prisa, qué importante este aspecto de la flexibilidad. Y el punto número 3, ya para ir concluyendo esta temática del acompañamiento a las personas, a las familias, es que siempre sale a la luz el tema de la comunicación afectiva y afectiva, porque esto no nos debe dejar de perder el horizonte, que llevar esa comunicación, conectar con el otro, es fortalecer también la cohesión, porque si la comunicación lo único que está haciendo más bien es de vincularnos y por lo tanto amar menos, habría que poner atención, habría que poner atención. ¿Recuerdan ustedes aquellas tres palabras que el Papa Francisco en esas catequesis que realizó entre los sínodos de la familia habló del permiso, del perdón y del gracias, el dar gracias? ¿Cuántas veces en mi vocabulario están presentes estas palabras en mi jornada? Y un último aspecto es cultivar relaciones profundas. ¿A qué me refiero con cultivar relaciones profundas?
Esto tiene que ver con el panorama que nosotros contemplamos. ¿Por qué unas familias, por qué unos seres queridos, por qué unas personas son más felices que otras? ¿Por qué estas familias, por qué estas personas, por qué este hijo en comparación con este otro parece ser más feliz? ¿Será la alimentación? ¿Será el ADN? ¿Será la zona geográfica? ¿Será la escuela donde asistió? ¿A qué se debe que haya más personas felices que otras? El resultado de un estudio fue que las personas que viven más y son más felices son aquellas que cultivaron relaciones humanas profundas. Es decir, que tienen una mejor conexión emocional, una mayor cohesión y menos mundo digital. Aquellas que son acompañadas cara a cara, persona a persona. Ojalá seamos capaces de mirarnos a los ojos. Ojalá seamos capaces de llamarnos por nuestro nombre y de poder revelar también una hermosa sonrisa. Y un punto esencial para cultivar relaciones profundas, un punto esencial es llamar a todas las personas por su nombre. Qué importante esto, llamar a todas las personas por su nombre. Esto lo deberíamos de manejar a nivel parroquial, a nivel de grupo, ¿verdad? Algunos de los presentes, pues aquí seguramente recordarán o recordaremos cuando éramos niños, recordamos el nombre de aquella persona donde íbamos a comprar a la venta, o de mi maestra de preescolar, de kinder, o de primer nivel, o de segundo, o de cuarto grado, o de la persona donde aprendí las primeras letras. Qué importante es cultivar relaciones humanas profundas. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes el nombre del señor o de la señora que los atendió en la tienda, en el mercado, en el banco? O tú, si eres funcionario público, de los clientes que llegan. ¿Cómo los atendemos? ¿Les preguntamos su nombre? ¿Qué tal si le pregunto el nombre del chico o la chica que me atendió en esta semana en la tienda de conveniencia, en la clínica, en la farmacia o en el medio de transporte, el cobrador? ¿Qué tal? ¿O el chofer? Bueno, ustedes sabrán. Hoy vemos a las personas, desgraciadamente, más como un ente funcional que como un ser humano. Entonces, para poder acompañar, qué importante es cultivar relaciones más profundas, que conectemos emocionalmente y menos digitalmente. Por eso acompañar es un acto educativo y amoroso. Ya hemos dicho en la introducción, no es lo mismo aconsejar, ayudar que acompañar. Este acompañamiento requiere tiempo, convivencia, participación, respetando también la libertad y las intimidades del otro. Qué importante, hermanos, consejeros, orientadores, agentes de pastoral familiar, qué importante es aprender a amar más y mejor. Y yo les diría, y no espanto a nadie con esto, ¿verdad? Pero cuidado con esas trampas del amor, de la sobreprotección, del chantaje, el sentimiento de culpa, el ser demasiado sensible. Todo esto no suma. Creo que más bien aleja de este verdadero acompañamiento. Y este acompañamiento de manera constante hace que la familia pueda convertirse en el mejor lugar para vivir, el mejor refugio, el único lugar donde siempre podemos volver. Yo escucho cómo jóvenes, personas, adultos están pensando a qué país irse a vivir, a qué lugar, a qué playa, ir a disfrutar, ir a descansar, a un lugar menos contaminado, a un lugar alejado, pero a poquísimos he escuchado así de viva voz que digan, que estén seguros que el mejor lugar para vivir es tu hogar, que el mejor lugar para descansar, que el mejor lugar donde experimentas seguridad y paz sea tu familia, sea tu casa, sea tu entorno familiar. Y por tanto, ahí está la responsabilidad, la de ustedes y la mía,
Ahí está tu fuerza y la mía para que podamos construir, para que logremos que todos un día digamos que el mejor lugar para vivir y donde me he sentido seguro y acompañado es la familia. Hoy en día, y termino con esto, hoy en día todos protegemos el móvil, todos protegemos los celulares, ¿no? Le ponemos ahí una buena funda, una buena carcasa, un cover y no sé qué, ¿verdad? Para que se proteja, para que no se dañe. Y si se cae ese celular y evitar que no se raye, ¿verdad? Bueno, y yo me pregunto, ¿cómo estamos protegiendo nuestra familia que tanto decimos valorar? Lo que no valoramos, no lo vamos a proteger. Y si no lo protegemos todos en conjunto, lo podemos perder y no queremos eso. Queremos mantenernos firmes. Por eso este acompañamiento debe ser firme, pero amable. Es un binomio. Firmeza y amabilidad. Firmeza en los valores, en la fe, en las creencias, en el objetivo educativo, en el propósito, en la meta que queremos cumplir, en la virtud que quiero desarrollar según la etapa de cada una de las personas. Aunque nos digan que muchas veces vamos contracorriente, porque muchas veces el ambiente nos devora. Vamos en contrasentido, dirán algunos, pero sabemos que vamos por el buen camino, por el camino correcto. En fin, les dejo estas tres preguntas para culminar esta meditación sobre el acompañamiento a las familias, a los matrimonios, con las premisas que hemos abordado. Y partamos de nosotros mismos. Primero, ¿qué experiencia importante de haber sido acompañado en tu vida hoy recuerdas con gratitud? ¿Qué experiencia importante recuerdas con gratitud? Segundo, compártenos. Comparte alguna experiencia en la que deseaste ser acompañado y nadie estuvo a tu lado. Y la última, tú, personal, matrimonial, familiarmente, tú, ¿a quién has acompañado significativamente? Pues que estas preguntas sean un corolario, un resumen, una síntesis de lo que aquí hoy hemos abordado. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde de todo mal y les conceda la vida eterna. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, bendícenos. Muy buenas noches a todos. Gracias, Padre, por esta bonita experiencia en este primer encuentro de formación virtual. Gracias a todos los que han estado conectados, que han sido muchos hermanos de diferentes lugares, incluso en algunas parroquias se han juntado en alguna grupito de 2 matrimonios, 3 matrimonios para vivir pues esta formación. Pueden dejar en los comentarios, responder las preguntas que nos ha dejado el padre Gabriel Pallavicini. En nombre de Monseñor Sócrates René Sándigo Girón, que es el obispo animador de la Pastoral Familiar de Nicaragua, en nombre de Roxana, mi esposa, y en el mío propio, pues un gusto de verdad haber vivido esta formación. Un saludo a todos los hermanos que se han conectado y sigamos trabajando en la familia, construyendo esa civilización del amor y manifestando desde nuestros hogares la alegría del amor. Muchísimas gracias. Que tengan todos buenas noches.